los lemas de Abigail. Y mientras pensaba de qué manera iniciar la charla, me acordé de este libro, Las Memorias del Padre Germán. Y en un capítulo el Padre Germán dice que la mujer siempre es madre, porque la mujer siempre ama. Cuando es pequeñita, ama a sus muñecas. Cuando es jovencita, cuida a las flores y a las aves cuidadosamente. Pero cuando ama, es madre, porque con el amor que ella trata a su enamorado, es un amor materno, sin importar cómo sea. Lo disculpa, lo perdona, lo entiende. ¿Y por qué me acordé de eso? Porque en esta charla vamos a ver cómo Abigail muchas veces es el sustento del personaje principal de este libro, Pablo y Esteban. La historia no la ha nombrado. A lo sumo aparecen fotos diciendo Abigail y nada más. Pero Manuel nos da una riqueza de detalles impresionantes sobre la vida de este personaje que quisimos traer. Hay momentos en los cuales Abigail le hace planteos directos sobre que se despreocupe de las cuestiones de la tierra y se ocupe de las espirituales, a ese nivel. Entonces, mientras escuchaba yo esto, escuchaba porque yo tengo una metodología más bien auditiva de aprendizaje. Entonces yo salgo a correr y me pongo los auriculares y porque prefiero correr escuchando un audiolibro y no perder el tiempo. ¿Está bien? Sentiría culpa si solamente corriera. Entonces iba escuchando y escuchaba cómo Abigail le estaba dando consejos. ¿Suena bien esto? ¿Sí? Cómo le iba dando consejos a Pablo, y digo, claro, porque no se puede servir a dos señores, porque o se amará a uno y se detestará al otro, o se aborrecerá a uno y se querrá al otro. No se puede servir a Dios y a Mamón. Esa fue la interpretación que yo tuve. Entonces, cuando le digo, Adri, me gustaría hablar de esto, y Adri me dice, ponele los lemas de Abigail. Y me agarró un poquitito de miedo. Porque era más fácil solamente hablar de eso que contar un poco la historia, porque para quienes no conocen, Abigail era una joven de aproximadamente unos 15 años, hermana de Gesiel, hija de Jochedeb. Ellos vivían en Corinto, que es lo que en la actualidad sería Grecia. Eran una familia judía, ortodoxa, amaban la ley de Moisés, no conocían otra cosa en aquel entonces, los primeros años después de que Jesús dejara la tierra. Y el Imperio Romano, que era dueño prácticamente de todo el planeta, hacía y deshacía a las anchas, robaba, ultrajaba, se quedaba con las cosas que no eran de ellos. Y eso fue lo que le pasó a esta familia, como a muchas. Le habían quitado las tierras. El padre quiso quejarse y terminaron todos presos, desterrados. En un momento, el hermano trata de hacerse cargo del hecho, como que había sido él el que había incendiado los campos de Licinio Minucio, a lo cual no le creyeron y a los dos los hicieron culpables. Al viejo, la muerte. Al hijo, joven, las galeras. Y Abigail estaba ahí viendo todo eso. Y en un determinado momento Gesiel le dice, hermana, son los últimos minutos de nuestro Padre en la tierra ahora. Y ella ahora esta oración que dice, Señor Padre de los que lloran, que hemos escuchado la canción que Anto ha traducido a las vivencias que hacemos en el C. Señor Padre de los que lloras, de los tristes, de los afligidos, fortaleza del vencido. Y sigue, mientras ella oraba en ese momento, la emotividad se hizo presente
Incluso hasta los más duros soldados comenzaron a sensibilizarse. Y en determinado momento dijeron, sáquenla de aquí, no podemos escucharla. Y un soldado que la retiró de ese lugar le dice, es ahora o nunca, vete. Pero mi padre, tu padre está a punto de morir, vete. Y mi hermano, de las galeras nadie vuelve con vida. Y de repente esta jovencita de 15 años estaba en la calle sola, aturdida, perdida. Imagínense, después de vivir esa situación. Y en determinado momento, una mujer le aconseja que vaya a ver a Ruth y a Zacarías, que iban a dejar la ciudad. Y cuando está frente a Ruth y le cuenta lo que había pasado, Ruth le cuenta que ella había perdido a su hijo. Y ella había perdido a su padre, a su madre, a su hermano. Y dice, no te preocupes, a partir de ahora tú serás nuestra hija. Y se la llevan de Corinto hacia Palestina. Y acá aparece algo que podríamos decir que es la parte romántica de la historia. Es una novela que si podríamos catalogarla sería casi como una novela mexicana, por todas las cosas que pasan. Pasa de todo, de todo. En el camino de Jope, a unas 70 kilómetros de Jerusalén, vivían ellos, y Saulo de Tarso iba a ver a Abigail. En esos encuentros que tenían ellos dos, se profesaban amor eterno. Saulo, con su mentalidad extremadamente rígida, encontraba paz y sosiego junto a ella, que lo serenaba. Muchas veces pasa esto, ¿no? En las relaciones, bueno, capaz que a ustedes no, pero en mi caso sí. Justamente Anita es mucho más tranquila que yo y sabe, no me queda otra igual, o me calmo o me calmo. Bueno, en este caso no era así, porque Abigail lo serenaba con ternura, con dulzura, lo llevaba hacia terrenos en los cuales él no estaba habituado. Y él imaginaba formar una familia, tener hijos. También le contaba de sus anhelos en el Sanedrín y llegar a ser uno de los altos cargos. Pero en muchas de esas charlas que tenían juntos, él le contaba que había unos hombres del camino y que se tenía que hacer cargo de defender a la ley. Y que incluso la muerte era necesaria. Y Abigail trataba de tranquilizarlo. No habrá otras maneras. No se podrá convencer en lugar de llegar a esa pena capital. Fíjense, hasta en esos mínimos detalles muchas veces las mujeres, que son madres, que son amigas, buscan lo elevado. Pero cuando Saulo está frente a Esteban, se siente herido y de eso no puede volver. Se siente superado intelectualmente, moralmente, en conceptos, en debate. En realidad se siente superado por el cristianismo y él decide a la fuerza hacer hasta lo imposible. Los apresa a Pedro, a Juan, a Felipe y a Esteban y decide matarlos a todos. Si no fuera por Gamaliel, que lo detiene, no sabemos si el cristianismo estaría hoy en la tierra. Y decide que Abigail esté presente en ese momento. Al final, Gamaliel logra que solamente uno sea el sacrificado, que es Esteban. Pero quiere que esté su prometida ahí, que ella no quiere estar, no quiere ir a ver eso. Pero le pide que sería un triunfo del fariseísmo y que quiere que ella esté. Y ante tal impulso decide ir. Cuando está presente, Abigail le dice, es mi hermano. Es Gesiel. No, cállate mujer, si él se llama Esteban, no es tu hermano. ¿Qué es mi hermano? ¿Qué es Gesiel? ¿Qué es mi hermano? ¿Qué es Gesiel? Cállate. Y detiene la ceremonia en un momento y le dice, llévenme al hombre que está ahí, a mi gabinete. Pero no, si aún está vivo. No,
le arrebataremos la confesión a último momento. Y cuando están frente a frente con él, Esteban levanta la mirada y la ve a Abigail y dice, Abigail, y Saulo de Tarso se quiere morir. Estaba matando al hermano de su amada. Imagínense ese momento. Terrible. Y en ese momento, Abigail lo toma de sus brazos y lo tiene ahí con la cabeza ensangrentada. Y ella le pregunta, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? He conocido a Jesús, le dice Esteban. Ahora me llamo Esteban porque un romano me liberó y prometí guardar el secreto y por eso me cambié el nombre. Pero ¿cómo te va a dejar ese Jesús en estas condiciones si tú eres un siervo fiel? Cállate, hija. Es que aún no lo has conocido. Pero nada. ¿Con quién te dejaré? Eran los momentos cúlmines de su vida. ¿Con quién te dejaré ahora que te encontré? Pregunta Gesiel. Y ella señala a Saulo de Tarso. Él es mi novio. Ay, dice Esteban, que Jesús los bendiga. Yo no veo a tu novio como un enemigo, sino como un hermano. Y si Saulo defiende a Moisés como lo hace, el día que conozca a Jesús hará lo mismo. Espero que seas una esposa fiel y cariñosa con él. Y desencarna. Saulo de Tarso está extremadamente herido. Y dice, todo ha culminado aquí. No solo con él, sino entre nosotros. ¿Pero cómo me vas a dejar ahora después de esto? Pregunta Abigail. Es que no puedo desposar a la hermana de mi enemigo. Y da media vuelta y se va. Meses y meses. Saulo de Tarso incrementa este tipo de persecuciones al extremo. Ya no tiene momentos de sensibilidad, de dulzura, de cariño, de paz que encontraba con ella. Es todo dedicación a la persecución. Y cada vez peor. Entonces, en determinado momento, decide ir a verla. Y cuando la va a ver, estaba enferma. Pero antes de entrar en la habitación, Zacarías le cuenta que ella, desde que volvió de Jerusalén aquella vez, cuando su hermano desencarnó, entró en una fiebre muy alta y de la enfermedad nunca se pudo recuperar. Y le cuenta que ya no tenía ánimo ni para comer ni para vivir. Solo cuando llegó un viejito llamado Ananías, que fue el que le enseñó sobre Jesús. Saulo estaba enojado porque ¿cómo habían permitido eso? ¿Cómo le permitían que conociera las enseñanzas del Nazareno? Y ellos le dicen, si tú tuvieras en tu hogar una persona muy enferma, no le quitarías el bálsamo de su alegría. Y además tú no habías estado presente y eso que te hicimos llamar muchas veces. Y cuando entra a hablar con Abigail, Abigail le cuenta que había conocido a Jesús. Y él, cuando está nuevamente con ella, recuerda las promesas que se habían hecho de amor eterno, de formar una familia, de tener hijos. Y le dice, no te preocupes, te vendré a ver todos los días y te recuperarás y formaremos una familia y seremos felices. Y Abigail lo calma y le dice, no va a ser posible. Yo ahora pertenezco a la familia de Jesucristo y no creo que Dios permita que nosotros formemos una familia a partir de ahora. Saulo se da cuenta que los días en la tierra de su amada eran pocos. Y al otro día, Abigail dice, Gesiel vino a buscarme y deja el mundo material. Saulo de Tarso, ahí es que corre hacia Damasco en búsqueda de Ananías. Nadie sabía por qué, ¿no?
Nosotros no sabíamos por qué, especialmente él iba a Damasco en busca de Ananías. Iba porque había sido él el que le había iniciado a su amada en la doctrina del carpintero. En ese camino es que Saulo conoce a Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, maestro? Soy Jesús. Y ahí se da cuenta que tanto Abigail como Esteban, como los hombres del camino tenían razón. Y le dice, ¿qué quieres que haga, maestro? Entra a la ciudad que allí todo te será dicho. Y ya casi estamos, ¿eh? Creo que les presenté un poquito a Abigail. Desde ese momento, Saulo de Tarso ya es otro. Pero el proceso de transformación de él lleva mucho tiempo. Al principio él quería hablar en las sinagogas y dar a conocer lo que le había pasado. Pero era insultado, escupido, tratado de loco, echado como un perro. No tenía que comer. Y cuando va a ver a los hombres del camino, ellos al principio tienen sus cuidados. Él era el perseguidor. ¿No sería una celada? ¿No nos estaría engañando? Había que cuidar la obra. Y tenían razón. Había que estar seguros si era verdad esa transformación de la cual él hablaba, de que había visto a Jesús. Incluso capaz que eso era mentira. Cuando va a ver a su antiguo maestro Gamaliel, él lo manda al desierto a trabajar, porque hasta ese momento él había vivido de la religión y del cristianismo, y en el cristianismo no se puede vivir de la religión. Entonces, en ese momento él recuerda que era tejedor, y está 4 años junto a Aquila y Prisca, reformándose, transformándose, haciéndose más humano. Como le decía su maestro, cuando vivas, cuando sufras, aprenderás. Pero lo peor de todo es que después de eso va a ver a su padre. Ya no tenía nada. Llegó hecho un harapo, arrastrándose, buscando el abrazo paterno, y su padre lo rechaza. Solo le da una pequeña bolsa con unas monedas que él las usa para comprar un telar. Y en ese momento él se sienta junto a una piedra y es como que siente un sopor, como que se duerme y se desdobla. Y en la segunda carta a los Corintios habla de ese hecho. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y también cuenta que fue arrebatado al paraíso, donde escuchó cosas inefables que al hombre no le es permitido expresar. No le es permitido expresar, pero Emmanuel nos lo cuenta con lujo de detalles. Cuenta que cuando él se desdobla, está en un lugar paradisíaco. El ambiente, la flor, él siente paz, él siente calma. Y a lo lejos ve 2 seres que se acercan. Eran Esteban y era Abigail. Y él irrumpe en llanto, entre el dolor que tenía y la emoción de verlos. Y Abigail, mientras se va acercando, le dice, recién comienza el trabajo y ya estás llorando. Y cuando él lo ve a Esteban, quiere tomarle las manos para besárselas en una actitud de reverencia, pero Esteban se adelanta y le besa la frente. Le dice, Saulo, no llores. ¿Quién en la tierra no ha cometido errores? Salvo Jesús, que fue puro, todos nos hemos equivocado. Ahora es necesario trabajar para el Cristo. Y al verla Abigail recuerda
que ya no podrían formar una familia, esa que él quería, esos hijos, ese hogar, ese amor, esa unión. Y Abigail le dice, ahora nuestra familia está en Jesús. No tendremos un hogar constituido terrenalmente, pero sí tendremos a los hijos del Calvario. Y ellos serán nuestra familia. Y nosotros tenemos que cuidarlos, tenemos que amarlos, tenemos que llevarles el mensaje de Cristo. Y Esteban comienza a alejarse. Y Saulo se da cuenta que no le queda mucho tiempo. Y entonces le pregunta, ¿de qué manera haré? ¿De qué manera haré para saber si estoy en el camino de Jesús? Y Abigail le responde, ama. ¿De qué manera haré para hacer brillar esas virtudes en Cristo? Trabaja. ¿Y de qué manera haré para que el desaliento no me gane? Espera. ¿Y cómo haré para llevar el mensaje de Jesús a aquellos que nos maltratan y nos hieren? Perdona. Y se desaparecen. Desde ese momento, Saulo de Tarso, que después se hace llamar Pablo, cada mañana al levantarse recuerda ese instante. Ama, trabaja, espera y perdona, para que nada lo aleje de la senda del cristianismo. Queridos amigos, rogamos a Dios que podamos seguir estas enseñanzas de Abigail con la certeza de que si seguimos a Jesús vamos a ser felices. Y más ahora en este mes que se acerca la Navidad. Internalizarlo en lo íntimo para poder realmente buscar la verdadera felicidad. Infinitas gracias por sus oídos, por sus miradas. Pasamos al pase. Gracias.